esta hora damos la bienvenida al legislador, al ex candidato a alcalde de la ciudad de Guayaquil, al doctor Francisco Jiménez. Ex gobernador, no se olvide. Ex gobernador, claro. Y estudiado en Gran Bretaña, en Inglaterra. ¿Ah? Así es. Allá en el cuadrante, donde se come un buen bife, un steak, perdón, un steak. Buenos días, ¿cómo está mi estimado Panchito, como le dicen cariñosamente a usted, legislador de la República? Bienvenido y gracias por estar con nosotros. Querido Clever, Jorge, ¿cómo están? Buenos días, un gusto poder compartir con ustedes en esta mañana, de esta nueva semana. Bueno, iré directamente al tema. Usted es miembro de la Comisión de Desarrollo Económico. Lo que no estoy de acuerdo es con el título de la ley que ha enviado el Ejecutivo, que dice Ley de Desarrollo para la Sostenibilidad Económica del país. Usted sabe, bueno, usted no es economista, pero usted entiende bastante. Primero es el crecimiento económico y luego es el desarrollo. Y aquí estamos hablando de desarrollo sin crecer, no. Bueno, en todo caso es una ley donde se convocaron a muchas entidades, gremios, para que presenten pues sus criterios, sus objeciones, ¿por qué no? Y también sus aportes. En ese orden, doctor Jiménez, ¿cuál es el balance para usted? ¿Cree que esa ley, o ese proyecto de ley, va en procura no solamente de sostener la situación económica del país, que es de mala, sino más bien también no afectar a los contribuyentes? Porque esa es otra, ¿no? A los contribuyentes, porque tiene que ver esto con la ley de régimen tributario. ¿Cómo usted lee esto? ¿Cuál es su lectura al respecto, doctor Jiménez? Adelante usted. Bueno, toda ley, querido Clever, obedece a un contexto. Si todas las cosas estuvieran perfectas en un país, pues no se necesitaran leyes, sino que bastaría con las que existen ya para poder afrontar las vicisitudes diarias. Pero la necesidad, o mejor dicho, la justificación de una ley siempre es el contexto, en este caso económico, institucional, que vive un país. Y el Ecuador ha venido un poco de tumbo en tumbo. Como usted sabe, con la pandemia, pues nuestra economía, al igual que el 99% de las economías mundiales, sufrió mucho. Lo que sucede es que otras economías tenían reservas, tenían su colchoncito, podían imprimir moneda, tenían una serie de posibilidades de afrontar lo que se les venía durante año y medio, 2 años, aparte que reaccionaron mejor también a la pandemia y controlaron con mayor eficacia lo que sucedió. Pero en el Ecuador ni teníamos colchón, ni teníamos reserva, ni veníamos, bueno, tal vez medio punto de Producto Interno Bruto, pero veníamos en una espiral descendente, ni tampoco teníamos cómo imprimir moneda, entonces estábamos realmente complicados. Y a eso obedece esta ley, a la necesidad de recuperar ese camino, a la necesidad de generar ingresos, a la necesidad de darle facilidades a las empresas, a la necesidad de provocar un equilibrio y sostenibilidad fiscal que nos permita también ser más atractivos con los prestamistas internacionales y poder tener acceso a una mayor cantidad de dinero. Porque usted sabe que, como cualquier banco, cuando uno va al banco y tiene sus finanzas más o menos en orden, el banco le presta. Pero cuando uno va al banco y tiene hecho un relajo en su casa y los gastos y los ingresos están disparados, bueno, no los ingresos, sino los gastos, entonces es más difícil que a uno el banco le preste, porque el banco dice, bueno, ¿y después cómo me paga este chico? Entonces lo que estamos buscando es tener un poco más la casa en orden, tener impuestos predecibles, organizados, seguros jurídicamente, y por supuesto también establecer una serie de tablas para que exista un criterio de progresividad
a la hora de la tributación y podamos estar ya con estas reglas unos cuantos años y que los inversionistas que les parezca atractivo el Ecuador puedan venir también con confianza a poner sus dineros en el país. 7 de la mañana, 19 minutos. Este proyecto de ley que se convertirá en poco tiempo en ley, doctor Jiménez, va a aportar al mejoramiento de la política fiscal, al reordenamiento que necesitan las finanzas públicas, doctor Jiménez. Bueno, esa es justamente la idea. La idea es que sea una herramienta positiva, no negativa. La idea es que permita generar unos ingresos en el primer año de alrededor de 800 millones de dólares, en el segundo año a partir de más o menos 1.000 millones de dólares, y en el tercer año ya va a ir bajando un poco, porque no nos olvidemos que hay contribuciones temporales y contribuciones permanentes. Entonces las contribuciones, por ejemplo, al patrimonio son temporales, son los 2 primeros años, justamente para paliar los efectos de la pandemia, y de ahí ya el tema baja en el tercer año, y ya estaríamos hablando de una recaudación de alrededor de 600 millones de dólares, pero parece mentira, aunque nuestro déficit sea alrededor de 7.000 millones, con 600 millones pues ya nos recomponemos un poco, se pueden pagar sueldos, y además también somos, como dije, ya más atractivos para los prestamistas internacionales, y la idea es que en los 4 años de gobierno de Guillermo Lasso podamos reducir en 6 o 7 puntos por lo menos el margen de deuda en relación con el Producto Interno Bruto. Y para eso necesitamos disciplina y definitivamente estamos convencidos que esta ley puede contribuir a esa ordenanza, o mejor dicho, a esa organización de las finanzas fiscales. 7:21 minutos. Ahora ya en la práctica, ¿no? Y en la decisión que ustedes tomaron, incluso con una votación, esta contribución que partía desde los $2.000, o de los que ganaban $2.000, o ganan $2.000 mensuales, 24.000 al año, ¿en cuánto finalmente ustedes la fijaron? ¿Para la contribución temporal o para cuál exactamente? El impuesto a la renta. Así es. Bueno, nosotros subimos el umbral de ingresos mensuales. Antes estaba establecido que la cuota de deducción de gastos personales iba a empezar para una fracción de $2.000, para un sueldo de $2.000. Luego, después de las discusiones y los debates, se subió ese monto de 2.000 a 2.500, así que se podría decir que solamente a partir de 2.500 habrá un aporte adicional del impuesto a la renta. Eso deja a toda una franja de personas atrás de los 2.500 fuera del margen impositivo. Y también se subieron las deducciones para gastos personales de 5.000 que estaban inicialmente a 10.000 por año, buscando justamente que no se afecte la facturación y la cultura tributaria. Entonces, yo creo que son igual pasos importantes, porque ya se puede utilizar un margen de deducción un poco más amplio, y por supuesto también porque ya pues 2.500, hay mucha discusión sobre quién es la clase media, pero calcule usted que en Francia, por ejemplo, que yo estudié también allá, se considera clase media a quienes ganan al menos 1.200 euros. 1.200 euros son como $1.500 al mes. Entonces a ellos hay una serie de incentivos dirigidos por parte del gobierno a este tipo de personas. Pero aquí se ha dicho que la clase media es pues como que de 2.000 a 8.000 dólares. $8.000 no es clase media, $8.000 es clase alta, es un montón de dinero. Entonces, dentro de esa perspectiva, lograr que se haya subido un poco ese techo y que se hayan aumentado las deducciones, creo que también representa una ayuda para la gente y para disminuir el impacto de lo que podría ser esta nueva reforma impositiva. Es imposible vivir con $1.500 o $1.700 en Francia como clase media, no, es imposible. Bueno, pero oiga, pero acuérdese que en Francia la salud es gratuita, la educación es gratuita. Eso le iba a decir, la seguridad es gratuita, sí. Y la seguridad es buena, sí. Entonces sí se puede vivir con ese valor, hay acceso a vivienda rentada y servicios básicos. Ahí estamos de acuerdo, bueno, pero ahora, doctor Jiménez,
¿Cómo quedó el porcentaje? ¿Llegó hasta el 37 o quedó en 35% lo máximo para el impuesto a la renta? 37% de la tasa marginal respecto de quienes ganan $100.000 al año o más. O sea, si usted gana, por ejemplo, 110.000, se le cobra en función de la tabla que está establecida, que va desde los 2.500 ingresos mensuales, que son más o menos 2.500 por 12, son unos $28.000. $28.000 hasta los $100.000 hay una tabla que está establecida, que es progresiva, que oscila alrededor del 20-25%, y para lo cual también hay la deducción de gastos personales. Y si ya se pasa de $100.000, entonces se le cobra un valor extra, en este caso del 37%, sobre la tasa marginal. O sea, si gana $110.000, sobre esos $10.000 extra se le calcula una tasa marginal del 37%. Así es más o menos como está estructurado. 7:25, dialogando con el doctor Francisco Jiménez. Él es asambleísta por el movimiento Creo en la función legislativa de nuestro país. Mi compañero, el licenciado Jorge Alberto Escobar Mendieta, también se incorpora a este diálogo con usted, doctor. Adelante. Gracias, economista. ¿Cómo le va, Francisco? Buen día, bienvenido a Contrapunto. Un par de cosas. A ver, según las observaciones que se han hecho por parte de varios sectores, entre ellos la oposición, es que en esos umbrales que se ajustan a propósito de esta nueva cifra, ¿no? Que se plantea los 2.500, hay un cambio. Es decir, quienes hasta hoy pagan la tasa de la fracción del excedente, que es lo que establece eso de el 5 hasta el 37% ahora, que es el otro valor que se paga por el impuesto anual. Usted aparte tiene el primer valor, que es por la fracción básica. Acuérdense, que hay un valor establecido. Ok, entonces, en esos estribos, lo que se ha dicho es que quienes hoy están pagando $949 pasarían a pagar un poco más de 2.000 con ese ajuste, porque los que hoy están pagando el 15% por la fracción excedente pasarían al 20%. Eso por un lado. Y por otro, también lo de las deducciones finalmente se estableció así porque habían cuestionamientos también en torno a los $5.000. Usted nos ha dicho que eso se subió a 10.000 porque hoy el techo es 14.000 y sería básicamente para quienes ganen más de 2.500. De esa cifra para abajo se mantiene el techo de los 14.000, asambleísta. Sí. Jorge, no te escuché la última parte porque se cortó. Después que me dijiste de esa cifra para abajo se mantiene. ¿A cuál te referías? Se mantiene el techo de 14.000, asambleísta. Ahí, en ese segmento. Sí, es correcto. Bueno, ahí hay dos componentes, ¿no? De 100.000 para abajo se va a aplicar justamente esa tabla, que dependiendo de la cantidad de ingresos que sea, entendiéndola de 2.500 para arriba mensuales hasta conformar 100.000 al año, va a tener una contribución progresiva. Pero esa no es una tabla que permite obtener un cálculo de forma inmediata, porque para poder terminar de calcular el impuesto a la renta, por ejemplo, en este caso, hay que también determinar cuánto puede uno devengar en deducciones, y para eso es importante tomar como referencia el umbral de $10.000 al año por deducciones. La idea justamente es que no se afecte la facturación y, por supuesto, como ya dije hace un rato, la cultura tributaria. Ahora, cuando se trata de 2.500 o menos, se aplica un 10% de deducción directa al cálculo del impuesto. Por eso es que las personas que tienen menos de 2.500 pues prácticamente no van a terminar pagando nada, o acaso sí algo, pero algo realmente simbólico, si es que no es nada. Y de 2.500 en adelante, no nos olvidemos que también cambia la metodología de recaudación del impuesto, porque antes uno iba deduciendo los gastos personales y metiéndolos, y luego se hacía un cálculo final al año, y con eso pues de alguna forma se sacaba cuál era el impuesto a la renta. Yo, por ejemplo, en mi caso, ya sabía, yo he tributado más de 10 años con un impuesto que ha oscilado entre $8.000 y $10.000 al año de impuesto, y yo iba metiendo mis deducciones y mis gastos personales, y ya sabía que yo tenía que planificarme para que un sueldo completo, prácticamente, si yo ganaba, por ejemplo, $5.000 o $6.000 o $7.000 al mes o $8.000 al mes,
en función de mis temas profesionales, yo ya sabía que a mí me tocaba pagar un impuesto de 5.000, 6.000 u 8.000 dólares, en función de cómo estaba estructurado el cálculo. O sea, un sueldo al año, por decirlo así, o un ingreso mensual al año. Ese más o menos podría llegar a ser el parámetro. Pero una vez que uno sobrepasa los 100.000 dólares, entonces ahí aparte, como tú bien dices, Jorge, de la tabla que está configurada de esa manera, hay una fracción adicional que obliga a pagar hasta el 37% para quienes se hayan excedido o porque hayan superado la base de los 100.000 dólares y poder generar ese ingreso extra en la recaudación. Ok, asambleísta, solamente para la precisión y pasar ahora a lo del tema del impuesto a la herencia y también un detalle que nos ayude informando sobre las tasas para las contribuciones extraordinarias en casos de patrimonios de personas naturales y de personas jurídicas. Para terminar este tema, el cambio en la metodología de las deducciones a más de lo que ustedes han ajustado, que subieron de 5 a 10.000, el techo, que hoy es de 14.000 para los que ganen más de 2.500 dólares, ¿solo es para ese segmento en adelante o también se cambia la metodología que hoy es la ordinaria, la de presentar facturas para deducir y que se aplica hoy por hoy? ¿Esa se va a mantener para quienes ganen menos de 2.500? Es decir, ¿habrían dos metodologías o se unificarían las metodologías? Se unificarían las metodologías. No tiene sentido fijar una metodología distinta para una tasa y para otra. Al final, esta termina siendo un poco más eficiente en términos de simplicidad tributaria y también en términos de deducciones, porque aquel que logra pues, un impuesto determinado tiene la posibilidad de descontar de forma directa con esta metodología, porque no nos olvidemos que se calcula una vez que se ha determinado el impuesto y no poco a poco como se hacía antes. Entonces, la metodología es uniforme para los diferentes casos porque se considera que va a aportar mucha más predictibilidad y claridad al cálculo del impuesto. A través de un crédito tributario es lo que se ha dicho y está así en el proyecto, ¿no? Muy bien, vamos a lo otro. Finalmente, ¿vuelan ustedes de la estructura jurídica tributaria el impuesto a la herencia? ¿Cómo? ¿El impuesto a la herencia finalmente va a ser desmontado del proyecto de ley en materia tributaria? El impuesto a la herencia se mantiene como tal, como es la propuesta inicial. Se estableció allí que hay determinados casos en los que se ha producido un detrimento patrimonial, fallecimientos en algunos casos, y en general es un impuesto al cual no se le ha dado énfasis y por lo tanto la idea sí es desmontarlo. No hay alteración en cuanto a eso, la visión del gobierno se mantiene. Más que el impuesto a la herencia se trata del impuesto patrimonial, así es. Es decir, ya no existiría el impuesto a la herencia si esto se aprueba tal cual. Sí, okay. Sí, así es. Vamos a los porcentajes, asambleísta. 0.8%, 1%, ¿cuánto se les va a cobrar por contribución extraordinaria en un periodo de 2 años a patrimonios de personas naturales y jurídicas? Eso por un lado. Y por otro, también entendemos que al hacer el ajuste del monto del avalúo en el caso de los patrimonios de personas naturales de 500.000 a 1 millón, también se especificó que para los patrimonios en sociedad conyugal sería a partir de 1.200.000. ¿Cómo quedó finalmente eso? Sí, así es. Así es, las personas con patrimonio entre 1.2 millones y 1.5 millones, por ejemplo, pagan una tasa marginal, un porcentaje del impuesto sobre la tasa marginal de 1.2%. De 1.2%, mientras se mantiene la tasa de 1.5% para aquellos cuyo patrimonio neto excede los 1.5 millones. O sea, 1.5% sobre la tasa marginal para aquellos cuyo patrimonio excede los 1.5 y 1.2 para aquellos que tienen un patrimonio entre 1.2 millones y 1.5 millones. Y en el caso de los patrimonios empresariales o de personas jurídicas, que se subió también el monto de 1 millón a 5 millones de dólares, allí, ¿cuál es la tasa? Ahí, si no me equivoco, en el caso de 5 millones en adelante, estamos hablando de una tasa que oscila también alrededor del 1.6, 1.7%, pero tendría que verificar ese dato. Pero en todo caso lo que está claro es que tenemos una tabla para personas naturales
otra para sociedades conyugales y otras para empresas que más o menos en cuanto al cálculo podría decir que duplica la contribución de aquellos que tengan que dar en sociedad conyugal. Ok, usted hablaba hace un momento de los porcentajes en torno al déficit fiscal y de hecho por acá en Guayaquil estuvo el ministro de Finanzas, el señor Simón Cueva, y hablaba de una disminución exponencial del déficit fiscal que hoy supera los 7.000 millones de dólares y que de hecho caería a 4.000 millones a diciembre de este año, ha dicho él, y que si las cosas van viento en popa, entiéndase, si se aprueba el proyecto de ley tal cual, sin mayores alteraciones, hablo de los cálculos que tiene el gobierno en la caja fiscal, para el 2023 aspira él llegar a un 2.5% nomás de déficit, lo que significa que caería en más de 5 puntos de lo que se generó en diciembre del 2020 para diciembre del 2023. La pregunta es, asambleísta, ¿y qué pasa con el porcentaje del crecimiento económico? Porque claro, el gobierno puede ajustar sus cuentas a nivel fiscal, pero el crecimiento económico es lo que demanda y de manera clamorosa la población económicamente activa y también la población desempleada, esencialmente. Sí, claro. No nos olvidemos que esta es una ley, aunque se llama para el desarrollo económico, y bien anota Clever que primero metemos dinero en la cajita y luego hacemos la distribución de ese dinero, que significa ya desarrollo. Pero esta ley promueve también, primero, antes que nada, la reactivación económica. Y justamente eso va dirigido a un crecimiento de la economía que este año me parece que va a estar alrededor de un punto. Obviamente es un rebote después de lo que ha sucedido en la pandemia, pero nosotros esperamos, el gobierno espera, que en el año siguiente podamos crecer 2 o 3 puntos en términos de crecimiento del Producto Interno Bruto y así sucesivamente ganando aproximadamente 1.5 o 2 puntos por año, cosa que a la terminación del gobierno podamos estar más o menos en unos 6 o 7% de crecimiento económico. Allí es cuando se empieza a expandir la economía, allí es cuando verdaderamente se larga el mercado, allí es cuando verdaderamente empezamos a sentir los beneficios de estas restricciones ahora. Pero claro, esas cosas no se producen de la noche a la mañana. Solamente para tomar un ejemplo, cuando Margaret Thatcher implementó todo su programa de reformas, que es lo que catapultó a Gran Bretaña a convertirse en la potencia económica que es al día de hoy, eso los 2 primeros años la querían sacar casi que a patadas a la señora Thatcher, porque como tuvo que sacar a muchos funcionarios de los estamentos públicos y Gran Bretaña estaba atiborrada de funcionarios en todas las instituciones, eso generó desempleo, generó deflación, generó una serie de aspectos negativos en la economía que pusieron presión sobre el gobierno británico, pero después ya con todos los ajustes que se hizo se empezó a sentir esa recuperación y hoy por hoy pues Gran Bretaña tiene un sistema económico que responde a algunas necesidades de forma importante. Pero nosotros tenemos un poco ese cálculo, no somos Gran Bretaña, somos Ecuador, pero obviamente los principios básicos económicos que los conoce perfectamente Clever, que significan ahorrar con disciplina, generar ingresos con la caja fiscal, generar reglas claras, atraer inversiones, lograr engancharse con convenios internacionales y con comercio internacional, genera a mediano plazo, porque no vamos a decir que es a corto, a mediano plazo una serie de efectos positivos que son los que queremos lograr empezar a sentir a partir del próximo año, del primer semestre del próximo año y de forma más acelerada en los años subsiguientes. Muchas gracias, asambleísta, muchas gracias. 7:38 minutos, solamente un poquito para recordar las cifras, ¿no? Doctor Jiménez, el Banco Interamericano de Desarrollo ha fijado un crecimiento para el Ecuador en el año 2021, 3.4%. El Ministerio de Economía y Finanzas del Ecuador ha fijado para el año 2022 2.85%. El Banco Mundial... No, 22. 2.85. Eso es lo que ha fijado. Es de crecimiento, ¿no? El PIB. Y el Banco Mundial para 2023, 4.4. Ahora su aspiración es muy optimista y ojalá, ¿no?
Ojalá las cosas se den, que un crecimiento al 7%, maravilloso, maravilloso. Pero ojalá, hay que trabajar para ello, no hay que perder esa esperanza. Le mando Así un es. abrazo y que esté muy bien, que todo vaya saliendo bien. ¿Ah? Muchas gracias, Clever. Muchas gracias, Jorge. Un fuerte abrazo a la distancia y, por supuesto, muy atento a cómo se vayan dando las cosas en los próximos meses.